Hola, buenas noches. Esta es la sustentación para el parcial del primer corte de contabilidad financiera. Mi nombre es Diana Lorena Leal. Aquí en el parcial se nos pide como primer ejercicio realizar los asientos contables de la apertura de una caja menor por valor de 1.100.000. Aquí vemos los asientos contables que van a la subcuenta de caja menor en las cuentas de caja, y el valor del dinero que se ha fijado pues sale de los bancos. En el siguiente ejercicio nos piden hacer una solicitud de reembolso con unos gastos determinados que se nos han indicado. Entonces aquí podemos ver los rubros que se han visto afectados, el valor, y el IVA se discrimina para hacer una posterior registro en el asiento contable. Acá vemos los registros, vemos cómo las cuentas entonces se van para los diferentes grupos de cuenta y subcuentas, entonces servicios, para correos, papelería, y acá el IVA descontable que se contabiliza por una cuenta 24, ya que este es un pasivo que tenemos que debemos hacer el pago posteriormente al gobierno. Y pues finalmente el reembolso que sale de los bancos por el valor de los 631.050 pesos. El siguiente ejercicio nos da un caso en el que se hace un arqueo de caja menor y no hay un faltante y no hay justificación. Como hay un responsable de esta caja, que en este caso soy yo, la empresa decide que hay una cuenta por cobrar, una cuenta a la cual yo debo pagar por 75.000 pesos, y se cruza contra la caja general. El siguiente ejercicio es una arquea de caja menor en donde se encuentra un sobrante de 65.000 pesos. En este caso entonces pues, se tiene que hacer el ajuste de la caja, por lo cual entra a caja general y en la empresa se registra como unos ingresos no operacionales, como sobrantes de caja. En el ejercicio número 5 nos presentan un ejercicio en donde necesitamos hacer una conciliación bancaria por el método 3, que es donde se va haciendo el ejercicio tanto en libros como en el extracto de lo que está pendiente causar. Acá presentan que en libros tenemos un saldo de 150.000, mientras que en el extracto tenemos un saldo de 300.000. Se ajustan las remesas en tránsito y los cheques pendientes de cobro que todavía no están registrados en el extracto. Hay unas notas débito por comisiones, por gastos financieros y por el valor de la chequera, que estos solo se conocen hasta cuando llega el extracto. Por tanto, en los libros no se ha hecho el registro y se procede a hacer el registro en los libros. Por último, tenemos unos pagos interbancarios y unas notas créditos por intereses ganados que, al no ser avisados, en el caso del pago interbancario de un cliente, pues lo registra el banco, pero no lo tenemos nosotros causado en nuestra contabilidad. Luego se hace el ajuste en los libros, y las notas crédito por intereses ganados nuevamente se conocen solo hasta cuando llega el extracto. En el ejercicio 6, los asientos contables de la conciliación. Entonces aquí los tenemos en la parte derecha inferior, en donde vemos que los gastos financieros se causan, los gastos bancarios, los gastos al gravamen financiero, 170.000, contra los bancos, porque finalmente es algo que hemos pagado. Y aquí al final tenemos los ingresos del pago interbancario de los clientes y los intereses que hemos ganado por tener ese dinero. Vamos al ejercicio 7, donde nos indican que la empresa adquiere un CDT por un valor de 5 millones de pesos con un plazo de 90 días a una tasa efectiva anual del 2.05%, que hay unos costos de transacción por 10.000 pesos y que además los intereses se van a devengar de forma mensual. Entonces lo primero que se hace es la medición inicial, en donde por tener esos gastos de transacción el valor del certificado queda con un total de 5.010.000, teniendo la sumatoria de los 5.000 más los 10.000 por concepto de gastos de papelería. Iniciamos con la medición posterior. Para esto necesitamos hacer la conversión de la tasa que nos están presentando efectiva anual a mensual equivalente, que eso es para hacer el cálculo de la tasa contractual. Podemos hacerlo de dos formas, utilizando esta fórmula para hacerlo manualmente o utilizando la fórmula financiera de Excel que se llama tasa, en donde se configura el número de periodos que necesitamos
Aquí seleccionamos el número 12 porque finalmente hay 12 meses en el año y la tasa que nos está presentando el ejercicio, que es del 2.05%. En este caso nos da que nuestra tasa es del 0,1692%, la tasa contractual. ¿Cómo lo podemos revisar? Aquí en el cálculo de los efectivos contractuales. Tenemos un pago de 5 millones, unos intereses en los primeros 2 periodos y el pago final del CDT, tasa del 16.92%. Como tenemos unos gastos de transacción, tenemos que ir a revisar cuál es nuestra tasa interna de retorno, teniendo en cuenta esos gastos de transacción, y aquí podemos ver cómo disminuye la rentabilidad de este CDT de un 0.1692% a un 0.1024%. Lo siguiente que necesitamos hacer es realizar el cálculo del costo amortizado, en donde podemos ver cuáles son los intereses y cuál va a ser periodo a periodo de esos gastos, y por último los asientos contables, que aquí podemos revisar cuenta por cuenta los intereses que se van causando mes a mes, y finalmente cuando se llega el momento de retirar los dineros consignados al CDT. Finalmente retiraremos un valor de 5.025.387, compuestos de 5.010.000 que invertimos, más 15.000 de intereses que nos ha generado. En el ejercicio 8 nos hablan que la empresa invirtió en la bolsa en 3 millones en acciones ordinarias, y nos pone 3 casos diferentes. Entonces, primero hacemos el registro de la compra de las acciones, entonces inversiones en acciones por 3 millones, que salen, el dinero saldrá de los bancos. El primer caso es que la empresa alcanza a vender las acciones durante el primer año. Entonces aquí tenemos la venta y se genera una utilidad por esas acciones. El siguiente es que las acciones no se negocian y su valor de mercado ha decrecido en 2 millones. Por lo tanto, entonces se genera una pérdida en la venta por 1 millón de pesos y quedaría de esta forma la causación. El ejercicio 9 pues ya nos pide que tenemos un pagaré con 14%. Aquí el procedimiento es el mismo, la medición inicial, luego hacemos el cálculo de flujo efectivo contractual, y en este caso pues es 14%, ya que presenta la misma temporalidad de los pagos de acuerdo a lo que nos indica el ejercicio. Por último, hacemos un cálculo de la TIR porque tenemos unos gastos de transacción de 250.000 pesos, viendo cómo se reduce esta tasa de retorno. Y en el ejercicio 10 se nos pide hacer la empresa la compra de cédulas de inversión por 5 millones, y aquí tenemos todo el procedimiento de registro de cada uno de los puntos solicitados. Les agradezco su atención. Buenas noches.